Bien, pues en el último vídeo habíamos visto el catecismo revolucionario de Bakunin y aquí vamos a ver el catecismo del revolucionario de Bakunin y Nechayev, que en realidad no se titulaba así, pero ese es el nombre que se le quedó. Esta maravillosa utopía pseudoliberal, Bakunin pasa a la acción. Quizás seducido por el empuje de este chaval de 20 años que ha llegado a Ginebra, emocionado a presentarle este plan para tomar Rusia, para hacer la revolución en Rusia, ¿no? Y tiene un plan para crear un ejército de revolucionario. Todo esto del apoyo mutuo, pues aquí no tiene ninguna relevancia. Se olvida el respeto. Aparece el método de la acción, reacción o de provocación y victimismo. Y vamos a ver cómo los anarquistas, o los llamados anarquistas, los comunistas anarquistas o revolucionarios comunistas anarquistas o simplemente revolucionarios, utilizan este método. Pues desde entonces, desde los atentados contra los reyes a finales del siglo XIX, contra los políticos del momento, buscan la reacción de los gobiernos, una reacción brutal que haga que la población se ponga en contra de ellos, del gobierno, por ver la brutalidad de esta represión, ¿no? Que olviden la razón de lo que ha pasado, y esto va acompañado de una gran propaganda. Esto se intenta, esto es lo que sucede en el famoso 1 de mayo de Haymarket en Chicago, donde un anarquista lanza una bomba a la policía para que disparen a la multitud, y ese es su gran día que celebran. Y luego lo vemos en la Semana Trágica de Barcelona, donde la represión después de quemar 60 iglesias pues es importante. Todo esto está descrito en este librito, en este panfleto, que es algo que realmente no se publica en su momento, no tiene un título, de hecho, ni una primera página, sino que es algo que se va pasando, una especie de reglamento entre estas células, que son rusas en su momento, que es en Rusia, donde hay gente de esta especialmente, que son los que luego son llamados nihilistas por la prensa occidental, y que son retratados por Dostoyevsky en su gran novela Los demonios. Y vamos a ver luego la evolución, por supuesto, de esta táctica de la acción-reacción a lo largo del tiempo, hasta llegar a lo que ha sucedido recientemente en Gaza, cuando esta gente ataca para esperar una reacción y crear esta situación. Y como esta táctica realmente pues es relativamente exitosa, pues por supuesto la repiten. Lo que pasa es que supone el horror, ¿no? Y entonces pues uno puede llegar a suponer que lo que quieren es precisamente el horror, el caos, que a lo mejor es lo que quería desde el principio esencialmente el espíritu anarquista, ¿no? La destrucción de la sociedad sin más. Pero bueno, vamos con el texto de el catecismo del anarquista, perdón, el catecismo del revolucionario. Hay que aclarar que se habla, se dice que Bakunin no participó en su elaboración, que fue solo este Nechayev, pero en fin, está muy probado que sí que lo hizo, es decir, que por lo menos corrigió los originales y le añadió frases y lo pulió, pero además le mantuvo y lo publicó y lo difundió, Bakunin, el bueno de Bakunin, el que no era malo como Marx, ¿no? Porque es el espíritu realmente de Bakunin. O sea, hay que hacer algo para derrocar a Rusia, y bueno, hay giros del lenguaje en el texto y, en fin, puso su dinero. Vamos con ello, sin más dilación. Ahí tenemos al joven Nechayev, sonriente, con esos ojos pequeños que tiene, con una cicatriz debajo del labio, y ahí estamos. Estas son las reglas, la actitud del revolucionario hacia sí mismo. 1.
El revolucionario es un hombre condenado. No tiene intereses, ni negocios, ni sentimientos, ni ataduras, ni pertenencias, ni siquiera un nombre. Todo en él está absorbido en un solo interés, un solo pensamiento, una sola pasión, la revolución. 2. Dentro de lo más profundo de su ser, el revolucionario ha roto, y no solo con palabras, sino también con hechos, todos los lazos con el orden civil y el conjunto del mundo civilizado, con todas las leyes, los decoros y las convenciones generalmente aceptados de este mundo. Es para éste un enemigo implacable, y si continúa viviendo en él, es solo para destruirlo mejor. 3. El revolucionario desprecia todo adoctrinamiento y rechaza las ciencias apacibles, dejándolas para las generaciones futuras. No conoce más que una ciencia, la ciencia de la destrucción. Es por esto, y solo por esto, que estudia la mecánica, la física, la química y tal vez la medicina. Es por esto que el revolucionario estudia día y noche la ciencia vital, los hombres, la naturaleza, las características y las circunstancias del presente orden social en todos los niveles posibles. El objetivo es uno solo, la destrucción más rápida y segura de este sistema asqueroso. 4. El revolucionario desprecia la opinión pública, desprecia y odia todos los motivos y manifestaciones actuales de la moral pública. Para un revolucionario es moral todo lo que contribuye al triunfo de la revolución, inmoral y criminal todo lo que la perjudica. 5. El revolucionario es un hombre condenado. Sin piedad hacia el Estado y en general hacia toda la sociedad instruida, no debe esperar a su vez que ellos tengan piedad hacia él. Entre ambos hay una guerra, secreta o abierta, pero permanente e implacable de vida o muerte. El revolucionario debería estar preparado todos los días para la muerte. Debe acostumbrarse a resistir la tortura. 6. Severo consigo mismo, debe ser duro con los demás. Todos los sentimientos blandos que estropean, como el parentesco, la amistad, el amor, la gratitud, incluso el honor, deben ser sofocados por la fría y única pasión de la causa revolucionaria. Para él no hay más que una sola alegría, un solo consuelo, una sola satisfacción, el éxito de la revolución. Día y noche no debe tener más que un pensamiento, un solo objetivo. ¿Cuál creéis que será? Sí, la destrucción despiadada. Aspirando fría e infatigablemente a este objetivo, siempre tiene que estar dispuesto a perecer y a destruir con sus propias manos todo lo que obstaculice su consecución. 7. La naturaleza verdadera del revolucionario excluye todo romanticismo, toda sensibilidad, entusiasmo o exaltación. Excluye incluso el odio y la venganza personal. La pasión revolucionaria se vuelve algo común y en cada instante debe estar unida a un cálculo frío. Siempre y en todas partes el revolucionario no debe seguir sus impulsos personales, sino los que son de interés general para la revolución. Actitud del revolucionario hacia los camaradas revolucionarios. 8. Amigo y buena persona para un revolucionario solo puede ser aquel que ha declarado con hechos que es revolucionario al igual que él. La medida de la amistad, la lealtad y otros deberes hacia tal camarada estará determinada únicamente por el grado de utilidad que tenga él en la práctica de la revolución destructiva total. 9. Resulta superfluo hablar de solidaridad entre revolucionarios. En ella descansa toda la fuerza de la causa revolucionaria. Los camaradas revolucionarios que poseen el mismo grado de entendimiento y pasión revolucionaria deben, en la medida de lo posible, discutir en común todas las cuestiones importantes y resolverlas por unanimidad. Pero en lo que concierne a la ejecución del plan concebido, cada uno debería confiar solo en sí mismo. En la realización de una serie de acciones destructivas, cada uno debe operar por sí mismo y buscando consejo y ayuda de sus camaradas solo cuando esto sea necesario para el éxito. 10. Cada camarada debe tener bajo control algunos revolucionarios de segundo o tercer orden, es decir, no enteramente dedicados. A estos debe considerarlos como una parte del capital revolucionario común puesto a su disposición. Debe gastar su parte del capital con mesura y siempre tratando de extraer de ella el máximo beneficio. Él mismo debe considerarse como capital, condenado a gasto para el festejo de la causa revolucionaria, y solo se puede disponer de dicho capital con el consentimiento de toda la asociación completamente dedicada. Aquí vemos que quizás está traduciendo El Capital, o lo había leído, de Marx, porque habla mucho del capital, ¿no? Condenado a gasto para el festejo, es decir, de la causa revolucionaria, pues la fiesta de la bomba Orsini, ¿no?
11. Cuando un camarada se meta en problemas y haya que decidir si salvarlo o no, el revolucionario no debe tener en consideración los sentimientos personales, sino solamente el beneficio de la causa revolucionaria. Por tanto, debe sopesar, por un lado, el beneficio traído por el camarada y por otro, el gasto de las fuerzas revolucionarias necesarias para salvarla, eligiendo entonces lo que tenga mayor peso. Pues ya vemos que es toda esta parte que es como un manual, es el busido de los terroristas, ¿no? Que van a aparecer a lo largo de todo el tiempo. O sea, tú concéntrate en matar y eso es lo que importa, y destruirlo todo. O sea, destruirlo todo es el objetivo. Imagínate, si hubieran tenido una serie de bombas nucleares, estas personas, quizás las tengan. Esto no ha decaído. El señuelo, que es el compartir, la generosidad, el amor, el libre, mutuo, el señuelo este que utilizaba entonces Bakunin o los demás, ha llegado hasta el día de hoy, en distintas formas, por supuesto. Y bueno, lo que hay que explicar es que se trata de un señuelo diseñado por peligrosos psicópatas, básicamente, cuyo objetivo es la mera destrucción. Bien. Actitud del revolucionario hacia la sociedad. La adopción de un nuevo miembro manifestado no solo con palabras sino con hechos, la asociación no puede decidirla sino por unanimidad. 13. El revolucionario solo se introduce en el Estado, en las clases privilegiadas y en el llamado mundo civilizado, y vive dentro de ellos con el único propósito de su más completa y rápida destrucción. No me estoy inventando lo que digo. No es un revolucionario si compadece algo de este mundo, si es capaz de vacilar ante la exterminación de las situaciones, relaciones o cualquier hombre que pertenezca a este mundo, o sea, el mundo civilizado, en el que todos y todas las cosas deben ser igualmente aborrecibles. Tanto peor para él si conserva relaciones de parentesco, amistad o amor. No es un revolucionario si éstas son capaces de detenerle la mano. O sea, los yihadistas musulmanes son bastante más comprensivos, ¿no? Son menos fanáticos. 14. Con el propósito de la destrucción despiadada, el revolucionario puede y de hecho a menudo debe vivir en una sociedad simulando ser lo que no es. Los revolucionarios deben penetrar en todas partes, en todas las clases medias o altas, en el almacén del comerciante, en la iglesia, en la mansión del aristócrata, en el mundo burocrático, militar o de la literatura, en la tercera división, que era la policía secreta rusa, e incluso en el Palacio de Invierno. 15. La totalidad de esta sociedad asquerosa deberá ser dividida en varias categorías. La primera categoría es la de aquellos que están sin demora condenados a muerte. La asociación hará listas de tales condenados tomando en cuenta su relativo tamaño potencial para el éxito revolucionario, de manera que los números anteriores sean borrados antes que los siguientes. 16. La elaboración de dicha lista, y para establecer el orden que sigue, no debe guiarse por la maldad personal del hombre, ni siquiera el odio que éste inspire en la asociación del pueblo. Esa maldad y ese odio pueden ser útiles incluso parcialmente contribuyendo a la excitación de una revuelta popular. La maldad del hombre, en la respuesta, a esto se está refiriendo, es la excitación de una revuelta popular contra ellos, ¿no? Son malos. Deberá guiarse más bien por el grado de utilidad que su muerte podrá producir a favor de la causa revolucionaria. Pero, de esta manera deben ser asesinadas entre todo aquellas personas que sean especialmente dañinas para la organización revolucionaria, con una muerte tan súbita y violenta que provoque el mayor temor al gobierno, sacudiendo su fuerza al privarle de sus líderes más enérgicos e inteligentes. Y la segunda categoría, que lo que vuelve al principio, estaría compuesta de aquellas personas a quienes se les concede temporalmente la vida a fin de que sus acciones brutales conduzcan al pueblo a la revuelta inevitable. Esta es la táctica que va a usar el anarquismo. Esto es el delirio de esta gente y la epidemia, digamos, que padecen. Aquí, sus acciones brutales conduzcan al pueblo a la revuelta inevitable. Bueno. 18. La tercera categoría pertenece al conjunto de bestias altamente posicionadas o individuos que no tienen gran inteligencia ni energía, pero disponen de riqueza, relaciones, influencia y poder. Es preciso explotarlos de todas las maneras posibles, enredarlos, confundirlos y conocer hasta donde sea posible sus secretos más sucios con el fin de esclavizarlos. Su poder, influencia, relación, riqueza y fuerza podrían llegar a ser un tesoro inagotable y de gran ayuda para muchas empresas revolucionarias.
Este es un gesto de manipulación típicamente psicopática, maquiavélica. 19. La cuarta categoría está compuesta por los funcionarios ambiciosos y los liberales de diversos matices. El revolucionario puede conspirar en sus programas pretendiendo que los sigue ciegamente, pero a la vez los debe poner bajo su control, tomar todos sus secretos, comprometerlos al máximo a fin de que la salida les sea imposible y creen confusión dentro del Estado. Comprometer, ¿no? Todas estas tácticas van a ser usadas luego por él. Supongo que no son inventadas por él, supongo que en estas mentes aparecen naturalmente y que han sucedido siempre, ¿no? 20. La quinta categoría consta de doctrinarios, conspiradores y revolucionarios que ociosamente hablan en los círculos políticos o sobre el papel. Es preciso impulsarlos, arrastrarlos constantemente, hacer declaraciones concretas y peligrosas de lo que resultará la muerte de la mayoría, pero se generarán unos cuantos revolucionarios reales. Digamos que Francisco Ferrer Guardia entra en esta categoría 38 años después, cuando es fusilado por ayudar, por financiar el anarquismo en España a principios del siglo XX, y se convierte en un icono, en un mártir, y genera revolucionarios reales. 21. Es decir, celebraron esa muerte. 21. La sexta categoría es especialmente importante. La de las mujeres estarán repartidas en 3 tipos principales. Primero, estos son categorías de la humanidad. Primero, las vacías, estúpidas y desalmadas que pueden ser utilizadas. Después, las apasionadas, dedicadas, talentosas, pero no propiamente de las nuestras, ya que no poseen todavía una comprensión revolucionaria real, práctica y austera. Estas deben ser utilizadas como los hombres de la quinta categoría. Por último están las mujeres que están completamente de nuestro lado, es decir, aquellas que han aceptado nuestro programa y están plenamente dedicadas a él. Ellas son nuestras camaradas y deberemos considerarlas como nuestro tesoro más preciado, sin cuya ayuda sería imposible triunfar. Las camaradas. Actitud de la asociación hacia el pueblo. 22. La asociación no tiene ningún otro objetivo que la liberación completa y la felicidad de las masas, es decir, del pueblo trabajador. Quiere... ¡Wow! La liberación completa, la felicidad de las masas. Pero, convencido de que esta liberación y el cumplimiento de esta felicidad solo son posibles por medio de una revolución popular totalmente destructiva, la asociación contribuirá con todos sus medios y fuerzas al desarrollo e intensificación de todas las penas y males, hasta agotar finalmente la paciencia del pueblo y quede entonces conducido a un levantamiento general. Es decir, hacer sufrir al pueblo de todas las maneras, quizás haciéndoles daño a ellos, ¿no? No les importa en Haymarket que disparen contra los que están protestando, contra los que están en primera fila, porque contribuye a la revolución, evidentemente. Un levantamiento general. 23. Levantamiento general que nunca se produce realmente, pero un miedo general, un terror general, desde luego. 23. Por revolución popular, la asociación no entiende un movimiento regulado según el modelo clásico occidental. Un movimiento que siempre se detiene respetuosamente ante la propiedad y ante las tradiciones del orden social de la así llamada civilización y de la moralidad. Tampoco entiende por revolución una forma que hasta ahora se ha limitado en todas partes a deponer una forma política para reemplazarla por otra y a intentar crear un llamado Estado revolucionario. Solo puede ser benéfica para el pueblo una revolución que destruya de raíz todo componente del Estado y que suprima todas las tradiciones estatales, las clases y el orden mismo en Rusia. La asociación no tiene, por lo tanto, ninguna intención de imponer desde arriba una nueva organización para el pueblo. La organización futura crecerá, sin duda, desde el movimiento popular y desde la vida, pero esta es tarea de las generaciones futuras. Nuestra tarea es la destrucción apasionada, completa, generalizada y despiadada. Esta frase de cuando quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, de Jorge Santayana, más o menos de la misma época, se refiere justamente a esto. No se refiere a que recuerdes el mal, se refiere a que si tienes que empezar de nuevo vas a repetir los mismos errores, digamos como un bebé, porque no sabes, no has registrado nada.
como hacen los animales, ¿no? Como esta gente pretende hacer. Lo que pasa es que lo que crearon fue mucho peor, ¿no? 25. Por lo tanto, para movernos más cerca del pueblo, es preciso aliarse primero con aquellos elementos de la vida popular que desde la fundación de las fuerzas estatales de Moscú no han dejado de protestar, no solo con palabras, sino con hechos, contra todo aquello que está directa e indirectamente relacionado con el Estado, contra la nobleza, contra la burocracia, contra el clero, contra el mundo gremial y contra los kulaks explotadores. Aliémonos con el mundo de los bandidos audaces, los únicos y verdaderos revolucionarios en Rusia. Y 26. Y último, unir en este mundo en una sola fuerza invencible, destructiva. Tal es el objetivo de nuestra organización, nuestra conspiración, nuestra tarea. Entonces, bueno, aquí lo tenéis. Un solo pensamiento, la revolución. Destrucción. La destrucción más rápida y segura de este sistema asqueroso. Desprecia la opinión pública. La moral es el triunfo de la revolución. Esto lo hemos visto en la práctica, en las actitudes de los revolucionarios, sean anarquistas, sean comunistas, de grupos terroristas a lo largo del siglo XX, también del siglo XIX, pero el siglo XIX pues no la habremos visto tanto porque no hemos vivido en él. Recientemente esta película, Una batalla después de la otra, pues bueno, pinta de algún modo romántico a esta gente. Un grupo parecido a los que hubo en Estados Unidos en su momento. Bueno, no sé qué. Pero esto yo creo que se puede considerar un virus mental o algo así, bueno, pero muy esencial. Vamos con Dostoyevsky. Hemos escrito poco después. Por Dostoyevsky. Aquí utiliza la voz de Piotr Berezovsky, que sería Nechayev, y le explica lo que sería el sigaliovismo. Explica lo que sería el sigaliovismo, por si sea Sigaliov, que es el ideólogo del grupo, que sería Bakunin. Y esto dice: ¿sabe usted que ya somos terriblemente fuertes? Los nuestros no son solo aquellos que degüellan e incendian, o los que dan golpes clásicos. Esos solo estorban. Yo no cuento para nada sin nosotros. Escuche, los he calculado a todos. El maestro de escuela que se ríe con los niños del dios de ellos y de su cuna ya es nuestro. El abogado que defiende al asesino oculto demostrando que es más instruido que sus víctimas y que no pudo por menos de matar para conseguir dinero, ya es nuestro. Los escolares que matan a un campesino solo por exterminar la sensación son nuestros. El jurado que absuelve a los criminales a diestro y siniestro es nuestro. El fiscal que tiembla en el tribunal por miedo a no parecer lo bastante liberal es nuestro. ¡Nuestro! Entre los funcionarios, entre los literatos, hay muchísimos de los nuestros y ellos mismos no lo saben. Un estado entero puede ser destruido por la pura pérdida de la vergüenza.